Estuvimos conversando el día miércoles también, la semana pasada, sobre la parábola del buen samaritano. Tenemos la historia: un hombre iba de Jerusalén a Jericó, vinieron unos ladrones, lo golpearon y lo dejaron semimuerto. Pasó un sacerdote, no hizo nada; pasó un levita, no hizo nada. Pero vino un samaritano, y el samaritano toma acciones completamente diferentes a las que tomó el sacerdote y el levita, que no hicieron nada. Recordemos que el de salir de Jerusalén a Jericó habla de dejas tu lugar de quietud, habla de la humanidad dejando la relación con Dios y dirigiéndose a un lugar sumamente peligroso. Pero en ese camino eres golpeado, eres despojado de lo que tienes, y Dios interviene en tu vida. Y ahora vemos el versículo 33, que vamos a empezar con este verso. Dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, del hombre que estaba postrado, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Vemos estas tres acciones de poder. Vemos a Dios en acción en tres áreas muy importantes, y esto lo hablamos hace unos días. Vemos a Dios en tres áreas sumamente importantes que necesitamos conocer. Dice: viéndolo tuvo misericordia. La primera acción de Dios: tuvo misericordia, tuvo compasión del que estaba tirado, del que estaba desprovisto, del que no tenía nada, quien estaba solo esperando su muerte. Tuvo compasión, tuvo misericordia. La segunda acción que hizo Dios, es Dios en acción. Dice: curó sus heridas y las vendó. Le puso aceite, vino y las vendó, cuidó sus heridas. Y la tercera acción: lo lleva a un lugar seguro y cuida de él. Es un ciclo maravilloso. Lo bello de leer las Escrituras no es leerla para saber, es leerla para descubrir. A mí me encanta escudriñar las Escrituras para descubrir quién es Dios, qué quiere de mi vida. Quiero saber quién es Dios, tengo interés, deseo conocer su voluntad, cómo Él se mueve, de qué manera lo hace, por qué lo hizo, qué piensa Él, qué es lo que dice. Me interesa, estoy fascinado cuando descubro cosas que Dios hizo y veo las razones por las cuales las hizo. Es descubrir la sabiduría, la inmensidad de Dios. Algo que el ser humano debería de emocionar, debería de ponerle en expectativa de saber: voy a descubrir algo de Dios. Y yo quiero animarte a que tengas esa expectativa de Dios, esa expectativa de no solo conocer algo, ¿no?, sino saber por qué. Quieres descubrir el corazón de Dios. Estas tres acciones: tuvo misericordia, lo curó con vino y aceite, lo vendó, y lo tercero, lo llevó a un lugar seguro de protección. Ahora quiero que vayas conmigo, por favor, rápidamente a Juan capítulo 5, el versículo 2 al 14. Vamos a leer una historia un poquito extensa, pero quiero que puedas quedarte conmigo en esta historia. Juan capítulo 5, del 2 al 14. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos. Había en el suelo multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Puedes imaginarte, imagina un momento lo insalubre de ese lugar. Lo insalubre, los desechos orgánicos, la forma de vida, el lugar donde ellos dormían, tal vez algún tipo de bacterias, algún tipo de enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedades no habrían en un lugar donde había tantas personas enfermas, hacinadas, esperando que algo suceda? Imagínate, por favor, hagamos un poco de imaginación y puedes pensar: qué lugar tan insalubre, qué terrible debía haber sido ese lugar. Me imagino que nadie acudía a ese lugar, solamente la gente enferma, desahuciada. Ahí dice, de acuerdo a la lectura, enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Era un lugar completamente terrible, nada salubre. Un lugar donde las personas no visitaban, no era un lugar para visitar, era un lugar abandonado probablemente.
Nadie se acercaría en un sano juicio a un lugar donde habría tantos enfermos y tanta transmisión de enfermedades. Pero vamos a seguir leyendo. Que esperaban el movimiento del agua porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. No vamos a hablar qué sucedió, quién movía el agua. Vamos a verlo en otro momento. El versículo 5 dice: estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años había un hombre que estaba allí y tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? Jesús se atrevió a ingresar a ese lugar. Jesús ingresó a ese hacinamiento de enfermos, al lugar donde estaban todos los enfermos, paralíticos, ciegos y cualquier tipo de enfermedad. Estaban hacinados, tirados, una gran multitud. Jesús sí lo hizo. Y Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Y el enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Un poco desenfocado en su respuesta, Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? La respuesta correcta debería haber sido: sí, yo quiero ser sano realmente. Este hombre no sabía que estaba hablando con Jesús. No estaba hablando con Jesús. Probablemente pensaría que era algún individuo, otro enfermo o alguien que estaba a su lado. Pero el enfermo le responde: no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Puedes darte cuenta de la dimensión de las enfermedades. No había familia, no había amigos, no había quien cuide a estas personas. Tirados, abandonados a su suerte. La vida, lo que tú vivas, tu muerte, tu vida, a nadie le importa. Tú estás allí, vive lo que te quede de vida. Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? El versículo 8 dice: Jesús le dijo, después que el hombre le responde: no tengo quien me meta al estanque. Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Le da una orden. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Noten ustedes, primero la voz de Jesús fue: levántate, toma tu camilla y anda. El hombre no se levantó. La Biblia dice: al instante él quedó sano y tomó su camilla. Jesús estaba dando una orden al cuerpo, estaba creando, estaba sanando, estaba restaurando. Con el poder de sus palabras le estaba ordenando al cuerpo que se alinee a su voz, a su autoridad, a las células, qué tipo de enfermedad tendría. Aparentemente era un paralítico, qué otras enfermedades tendría. El punto es que esa palabra de Dios fortalece sus músculos, sus huesos, ordena que esta enfermedad desaparezca de él. Y dice: al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Qué impresionante. Tomó su camilla y empezó a andar. Al instante. Jesús hizo algo importante. Quiero que vayas al versículo 14 para terminar la lectura. El versículo 14. Después de esto, sucedió, probablemente pasaron días. Dice: después de esto Jesús lo halló nuevamente en el templo y le dijo, escucha o léelo conmigo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Jesús le revela algo que tal vez este hombre no había pensado. Él estaba en ese lugar de hacinamiento, en ese lugar de enfermedad, esperando su muerte, probablemente descuidado, abandonado, pero la causa de su enfermedad, según Jesús, fue el pecado. Le dice: no peques más para que no te suceda algo peor. Entonces tú descubres algo aquí. No era simplemente una enfermedad física que había venido a este hombre. Era una enfermedad espiritual. La razón de su enfermedad física era una enfermedad espiritual, era un pecado. Era la práctica de un pecado. Las creencias. Recuerden ustedes, yo no practico algo que no creo. Lo que primero sucede no son tus prácticas. Lo que primero sucede en tu vida
Es tu creencia. Lo primero que desarrollas tú es tu fe, es tu creencia, lo que tú dices creer. Una vez que determinas qué es lo que tú quieres creer, sea verdadero, sea falso, empiezas a actuar. Es una acción. Primero viene tu fe y luego vienen tus acciones. Vienen las acciones de acuerdo, tus prácticas de acuerdo a lo que tú crees. Y Jesús lo primero que le dice, no peques más para que no te suceda algo peor. Jesús no lo estaba diciendo simplemente que deje de practicar, le estaba diciendo, deja de creer que estas acciones no te han producido este daño. Ahí se lo revela. La práctica de tu pecado, lo que estás haciendo, te llevó a esta situación de enfermedad. Te llevó a esta parálisis. Las prácticas de pecado. Creemos y luego practicamos. No practicas para creer. Yo actúo de acuerdo a mis creencias. Si tú estás en esta reunión es porque crees que algo bueno vas a sacar de esta reunión, porque crees que hay algo interesante que quieres aprender, sea por curiosidad o sea porque deseas conocer más de Dios, estás en esta reunión. Esto es lo importante. Hay algo que estás creyendo por el cual tú te conectas a una reunión donde se habla fe, donde se habla de Jesús, donde se habla de una verdad trascendental para el hombre, para el mundo entero. Nosotros creemos, luego actuamos. Jesús le está diciendo, deja de creer para que no actúes de esta manera. Deja de creer que tus acciones son las correctas para que no continúes en esta forma de vida. No peques más para que no te suceda algo peor. En esta historia tú ves que Dios vuelve a actuar en su acción, vuelve a mostrar estos tres elementos. ¿Recuerdas en la parábola del buen samaritano? Tuvo compasión, misericordia. Se acercó, sanó sus heridas con aceite y con vino y luego lo vendó. Y lo tercero, le dio un lugar seguro. ¿Te has dado cuenta que esto sucede en esta historia? Lo mismo que acabamos de ver en el buen samaritano sucede en esta historia. Jesús caminaba entre todos los enfermos. Sí, siempre la pregunta que me han hecho, ¿y por qué Jesús no sanó a todos los enfermos? ¿Que él no tenía el poder? Sí, él tenía el poder para sanar a todos los enfermos, él podía resucitar a los muertos, pero no es el capricho de mi pensamiento lo que Dios va a hacer. No es porque yo creo que es bueno y necesario que Dios tiene que hacer lo que yo creo que es bueno y necesario. La Biblia dice que Jesús estaba en ese lugar y determinó que había un hombre que tenía 38 años que necesitaba de amor, de misericordia, de compasión. Determinó que este era el hombre. No fue al azar, evidentemente había un conocimiento previo. Dios conoce el corazón, Dios sabía por qué se acercó a esta persona. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. A un hombre. Tuvo compasión, tuvo misericordia y se acercó a este paralítico. Tenía 38 años de enfermedad en el mismo lugar, esperando. Imagínate, era toda una vida perdida. Había una enfermedad y no era una enfermedad física. No fue una enfermedad física. Era, de acuerdo a lo que Jesús dijo, el pecado, sus prácticas, sus creencias, quienes llevaron a esta condición de vida. Número 2, dice la Biblia que Él sana el cuerpo de este paralítico. ¿Recuerdas la del samaritano? Se acerca, sana sus heridas con vino y aceite y luego lo lleva a un lugar seguro. Aquí tú te das cuenta que Él sana sus heridas, lo restablece, lo restaura. Restaura a este hombre. Vemos la segunda acción. Y la tercera acción lo vemos en el versículo 14. Cuando el hombre es sanado, versos anteriores, la historia relata de que él empieza a andar, caminó, probablemente salió de ese lugar, probablemente fue corriendo, probablemente fue a su familia, a sus amigos, si es que los tendría después de tantos años. El punto es que Jesús lo encuentra, en el versículo 14, lo encuentra en el templo y allí le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Jesús le muestra el lugar de seguridad. Las tres etapas, una vez más, Jesús le muestra el lugar de seguridad.
no peques más. El lugar seguro para que no vivas enfermo es no peques más. No sigas creyendo que estas acciones pueden mantenerte saludable. Te van a volver a enfermar. No menciona qué tipo de pecado era, Jesús no lo revela, no se lo dice, pero era evidente que el hombre sí sabía cuáles habían sido sus prácticas, su forma de vida, su estilo de vida, sus creencias, sus ideas religiosas. Jesús sí lo sabía y el hombre también. Y le dice no peques más, le da el lugar de seguridad. ¿Cuál es el lugar seguro para este hombre? No peques. Vive una vida sin pecado. Era evidente que es imposible para el ser humano vivir una vida sin pecado porque nuestro cuerpo siempre tiende a lo que es incorrecto, siempre tiende a lo malo. Pero Jesús le estaba revelando, yo te he sanado. A este hombre, si tú puedes leer toda la historia, lo encuentran en el Sanedrín, le preguntan quién era este hombre, qué es lo que ha pasado, por qué te sanó en día de reposo. En día de reposo no se podía sanar, quién ha sido. Y este hombre responde a los del Sanedrín. Miren, yo no sé, ustedes busquen, pregunten, lo único que sé es que Él me ha sanado. No sé quién es, solo sé que me sanó, me dio una sanidad. Y ahora cuando Jesús lo encuentra, le da el lugar seguro. No peques más, no sigas quebrando y rompiendo la ley de Dios, no sigas enfrentándote a la ley de Dios. El lugar seguro para ti es no te enfrentes a la ley de Dios. Este Dios maravilloso, cómo nos revela su corazón y su voluntad. ¿Te has dado cuenta que siempre Satanás lo que hace es incitarte para que tú golpees a la ley de Dios, para que te rebeles contra la ley de Dios y busca tu ignorancia? Busca nuestra ignorancia para avivar este deseo de rebelión en contra de lo que Dios dice que es correcto. Si Dios lo dice, yo digo que no es correcto. ¿Por qué? Porque la ciencia me respalda. Sí, pero es Dios quien te dijo que no es correcto. Y nos rebelamos, somos incitados a rebelarnos contra lo que Dios dice. Y tratamos de decir cosas que Dios nunca dijo. Y tratamos de acomodar las palabras. Esta situación se repite vez tras vez. Vemos la humanidad siendo incitada a rebelarse contra Dios. Todos, cuando toman cargos en muchos lugares, siguen colocando su mano en una Biblia para jurar y decir por Dios, por la patria y porque declaran ser personas de fe. Sin embargo, estas mismas personas que declaran ser de fe terminan dando aprobación a leyes que van en contra de la familia, en contra del hombre, en contra de la mujer, en contra del niño, en contra de lo que es correcto, en contra de la moral que Dios estableció como moral. Entonces te das cuenta cómo la mentira y el sistema siempre están creados para oponerse a Dios, pero Dios sigue actuando de esta misma manera, buscando a los que están caídos. Tiene misericordia, se acerca y los sana y luego les da el lugar seguro. Quiero ir un poquito más allá. Vamos un poco más allá. Quiero que sepas algo. El vino y el aceite es para los enfermos. Lo que Jesús estaba mostrando acá es que el vino y el aceite era para los enfermos. Este hombre tenía 38 años de estar postrado. Pero no era solo una enfermedad física. Había una necesidad en él. Estaba enfermo. Su enfermedad era espiritual. Él tenía problemas con Dios. Él había quebrado la ley de Dios. Y Jesús vio la persona indicada. Era quien necesitaba vino y aceite. Era la persona ideal para que pueda recibir de Dios. Él tenía una necesidad. Probablemente su angustia, cuando tú lees lo que dijo este hombre, él dijo, no tengo quien me lleve. ¿Dónde estaba su familia? Tal vez sus padres, sus hermanos, el parentesco que tenía con otros. ¿Dónde estaban aquellos que de alguna manera se habían acercado a él? Tal vez lo llevaron a ese lugar. El dolor de este hombre era angustiante. No tengo quien lo haga. Estoy absolutamente solo. Me han dejado solo en esta vida. No tengo quien camine conmigo. ¿Te has dado cuenta que esta situación es la que vivimos muchos de nosotros? No tengo quien camine conmigo. Estoy solo. Y a pesar de que tenemos personas a nuestro alrededor, siempre nos sentimos solos. Y nos damos cuenta que aquellos que se decían ser personas que nos amaban, de pronto desaparecen, de pronto no están porque tienen sus ocupaciones, tienen sus asuntos y nos sentimos solos aún estando acompañados.
Esto es una realidad en la que en este tiempo, en este siglo XXI, muchos estamos viviendo. Algo ha sucedido. Aparentemente hay más conectividad a través de los smartphones, pero este siglo, estas últimas generaciones, son generaciones completamente desprovistas de comunicación. Las personas se sienten más aisladas y más solitarias que antes. Y empieza a nacer una necesidad. Probablemente no en todos, porque nos es más fácil vivir una mentira y una fantasía que abrir los ojos a una realidad. Cuando hablamos de Jesús, cuando tengo la oportunidad de hablar de Jesús a otras personas que no conocen quién es Jesús, yo les hablo del proceso del mundo, de las promesas de Dios y qué es lo que sucede al final. Y a nadie le gusta escuchar el final. Todos quieren saber lo que pasa en el medio. Todos quieren saber cómo Dios va a darnos provisión, cómo Dios va a suplir nuestras necesidades, cómo Dios me va a sanar. Y yo le pregunto, ¿y no quieres saber el final? ¿No quieres en qué termina todo esto? ¿No quieres ver en qué acaba lo que Dios habló? ¿En qué acaba la promesa de Jesús? No. Eso tal vez para después. Ahorita no estoy preparado. Yo solo quiero saber cómo Jesús me ama, cómo Jesús me sana, cómo Jesús me protege. Pero no quiero ir más allá. ¿Para qué? Y vivimos un mundo de fantasía, en un globo en donde si estás con Dios todo te va muy bien. No te interesa saber hacia dónde te diriges, no te interesa saber cuál es el final, no te interesa saber qué pasa con este mundo. No nos interesa saber quiénes tienen necesidad. No nos interesa, no estamos preocupados de ellos porque estamos preocupados con nosotros mismos. Miren, hablando del vino y el aceite, el vino tipifica el gozo, el aceite tipifica sanidad y una vida de poder. Quiero leer contigo en Mateo capítulo 9, versículo 10 al 13. Vamos a ir rápidamente. Mateo capítulo 9, versículo 10 al 13. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Mateo era un recaudador de impuestos. Y dice, mientras Jesús estaba ahí, muchos recaudadores de impuestos y pecadores, personas practicantes de algo incorrecto, no menciona qué, pero eran pecadores, y las personas sabían que eran pecadores, llegaron y comieron con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les respondió, no son los sanos los que necesitan médico, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Él dice, el médico, no estoy aquí para los que no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y al final lo traduce y dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Una vez me preguntaron, pastor, mira, en tu iglesia hemos encontrado una persona que tiene esta conducta. ¿Cómo es posible, pastor? No, si va a tu iglesia, ¿por qué es tan malo? ¿Por qué hace eso? Qué vergüenza, pastor. Creo que no lo has pastoreado. Y yo le hice la siguiente pregunta. ¿Tú crees que en nuestra congregación todas las personas que vienen son buenas? Y él me responde, por supuesto que sí. Y yo le dije lo que Jesús dijo. Pues te equivocaste. Los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Y a la respuesta que le di, esta persona, entonces me preguntó, pastor, entonces en esta congregación tienes gente mentirosa, gente que habla mal, gente que le blasfema, gente que vive en pobreza, gente que vive bajo maldiciones. Yo le dije, sí. Porque ellos han reconocido algo, que están enfermos. Tienen una enfermedad espiritual. Y esa es la razón por la que están buscando de Dios. Cuando Jesús dice, los sanos no necesitan de médico, no está refiriéndose que en el mundo encontramos personas sanas y saludables, quienes no necesiten a Jesús. Jesús no estaba diciendo esto. Jesús no decía, en el mundo va a haber personas que no me van a necesitar,
que no me necesitan, yo no he muerto por ellos, porque ellos son buenos, son justos, son íntegros. Ellos solo pueden salvarse. Esta no era la respuesta que dio Jesús. Jesús lo que estaba diciendo es que si alguno se considera sano, si alguno se considera justo, si alguno se considera íntegro, jamás vendrá a buscarme. No vendrá conmigo. No va a venir conmigo. Si hay alguna persona en este mundo que se considere buena, justa, proba, íntegra y no considere que tiene una enfermedad espiritual, jamás vendrá con Jesús. Esto es lo que él decía. Sin embargo, los que reconocen que están enfermos, que tienen un problema, que hay una deficiencia dentro de ellos en su interior, yo vengo para ellos. Y esto es lo que me encanta. Yo quiero aprender, yo quiero saber por qué lo hace. Yo quiero saber por qué hay unos que de pronto llegan y sus vidas son maximizadas. Es como que florecen. Sus vidas florecen. Yo puedo darte muchos testimonios de personas que estaban en la lona. Nadie daba ni un centavo por ellos. Vienen a Jesús y sus vidas florecen. Cuando tú los observas, tú dices, ¿quién eres tú? Y ellos te cuentan de dónde vienen. Y tú te sorprendes, tú dices, ¿cómo fue posible? Porque Jesús vino por los enfermos, para sanar a los enfermos. No vino por el que estaba sano. Cuando tú ves al paralítico de Betesda, te das cuenta que él tenía una enfermedad y una necesidad espiritual. La historia del samaritano, este hombre, espiritualmente había sido golpeado, aislado, esperaba su muerte y por ellos vino Jesús. Y ahora una vez más encuentras a Jesús reunido con Mateo, muchos recaudadores y gente pecadora. Y todos se molestan, los fariseos se molestan y increpan a los discípulos. Oye, ¿te has dado cuenta? Tu maestro está con un montón de gente mala, cochina, sucia, que tienen una mala reputación. Estas personas son pecadoras. ¿Qué hace él? Él debería estar con los buenos. Él debería estar con la gente de élite, los que tienen tal vez más estatus social, los que hablan bien, los que dan la apariencia saludable, los que tienen una apariencia saludable. No con este tipo de gente a quienes todos les señalan. Me encanta la respuesta de Jesús. Yo no voy a estar con ellos. Te lo estoy traduciendo. Yo no estaré con ellos. Yo voy a estar con aquellos que se consideran enfermos. Yo no he venido por los justos, he venido por los pecadores, he venido por los injustos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Si yo me considerara justo, jamás hubiera conocido a Jesús. Si tú te consideraras justo, jamás hubieses conocido a Jesús. Porque Él no vino por ti, porque te consideras justo. Y alguien puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio soy de mi pecado, yo solito me he purificado. Si tú piensas que esa declaración es la correcta, yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué murió Jesús en la cruz? ¿Por qué Jesús tuvo que hacer algo que nunca en la vida nadie hubiese podido realizar? ¿Por qué tuvo que darle al hombre esta oportunidad de salvación? Si es que el hombre podía redimirse a sí mismo, si es que mis obras y mis prácticas pueden ser buenas, ¿por qué Jesús tuvo que morir en la cruz para cubrir todas mis deficiencias delante de Dios? La respuesta es una sola, porque yo jamás hubiera podido hacerlo. La Biblia enseña, la ley de Dios dice, la paga del pecado es la muerte. Si yo quiero pagar mi pecado solito, sin Jesús, yo tengo que morir. Pero la condición no es solo morir, es que yo tenga que resucitar. Porque si solo muero y no resucito, no tengo ninguna victoria. Jesús murió y luego resucitó. Quiero ir un poquito más adelante para ir terminando. ¿Te diste cuenta cómo Jesús dice? Yo quiero saber cuándo Jesús me buscaría. Yo quiero saber a quién va a buscar Jesús. Yo quiero saber quiénes tendrán ese encuentro con Dios. Yo quiero saber a quiénes predicarles. Entonces ahí te das cuenta, no necesitamos discriminar quién tiene dinero, quién no tiene dinero. Necesitamos observar como Jesús observaba, quién tiene esa necesidad espiritual, quién se siente enfermo espiritualmente, quién se siente desahuciado, quién está abandonado, quién se siente solo, quién sabe que todo lo que puede tener no le da ninguna satisfacción. Yo quiero encontrar a ellos. Jesús buscaba a estas personas. Por eso Jesús en un momento dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cansados, yo les daré descanso. Luego decía, el que tiene hambre y sed, venga a mí y beba.
El que tome de mí nunca tendrá sed, el que coma de mí nunca tendrá hambre. Dando a entender que Él podía saciar a aquel que realmente estaba enfermo. Quiero darte otro pasaje más. Mateo capítulo 5, verso 3. Estamos hablando del vino y el aceite. El vino y el aceite es para los enfermos. El vino es el gozo, el aceite es la sanidad y el poder de Dios para los que se consideran enfermos. Los que tienen esta enfermedad, los que dicen necesito sanidad, dentro de mí necesito de Dios. En Mateo capítulo 5, verso 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Corrijo, no es bienaventurado los pobres. No hay bienaventuranza en la pobreza. Es bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa palabra pobre significa alguien desprovisto de riqueza, influencia, posición y honor en su espíritu. No tengo posición, no tengo un honor, estoy desprovisto de riqueza. Soy pobre espiritualmente, no tengo una vida espiritual. No tengo una vida espiritual. A ellos Jesús les dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sabes por qué tenemos que orar todos los días? ¿Por qué tenemos que buscar de Dios? Porque tenemos pobreza espiritual y necesitamos su riqueza para ser saciados. Oh, si yo estuviera saciado, ¿para qué sigo buscando de Dios? Estoy completo. Pero no, la condición en la que vivo, la condición como ser humano que tengo, me pone en la posición de buscar saciedad de mi vida. De buscar esa riqueza de Dios para mí, porque me doy cuenta que yo no genero esa riqueza. Yo no puedo generar una vida espiritual. Si tú dejases de orar por una semana, si tú dejases de orar por un mes, yo te haría la pregunta, ¿cómo estaría tu riqueza espiritual? ¿Tendrías algo de vida espiritual? Tu respuesta sería simple, no tengo una vida espiritual, absolutamente. Mi espíritu está apagado, está muerto, no tengo una vida espiritual. Porque es necesaria la vida espiritual. Porque somos seres espirituales. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente podemos saciarnos de lo natural, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué más significa esa palabra pobreza? Alguien que está indefenso, impotente para lograr un fin inalcanzable, la vida eterna. Impotente para lograr un fin inalcanzable, la vida eterna. ¿Tú puedes alcanzar la vida eterna? Yo no. Yo no tengo ese poder. Yo no tengo el poder de la vida espiritual. Yo necesito de Dios. Yo necesito de esa fuente. Yo me considero pobre. Por eso es que busco de Dios. Me considero pobre. ¿Te has dado cuenta? Ahí está el secreto. A quienes Dios se acerca, a quienes Dios revela su corazón, a quienes Dios engrandece. ¿A quiénes? Los que se consideran enfermos, los que dicen, tengo una enfermedad espiritual, yo necesito de Dios, necesito de su poder, de su sanidad. ¿Y a quiénes más? Aquellos que se sienten pobres espiritualmente. No tengo una vida espiritual, no tengo vida espiritual. No sé quién es Dios, quiero saber de Él, quiero realmente vivir lo que es la fe. Y para ellos es la bienaventuranza. Hay un pasaje en Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Es un pasaje un poco fuerte probablemente para muchos, pero igual me gustaría leerlo. Apocalipsis 3, 17 dice, tú dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí, miren lo que dice Jesús, yo te aconsejo, no me lo has pedido, pero yo te voy a aconsejar, que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu desnudez, y colirio para que lo pongas en tus ojos y puedas mirar. Este consejo es de Jesús mismo para todos nosotros. Nuestra verdadera riqueza no está en lo que podemos observar. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? En la misma palabra de Dios le da poca importancia a tener
todo lo que el mundo puede ofrecerte y no tener una vida espiritual. La palabra le resta importancia. Jesús dijo, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Quieres tener tu tesoro en las cosas naturales, en aquello que terminará? ¿O quieres tener tu tesoro en aquel lugar que es para siempre y es eterno? Jesús mismo nos aconseja, haceos tesoros en el cielo. Él mismo dijo a sus discípulos y te dice a ti y me dice a mí, hazte tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan, no hurtan. Haceos tesoros en el cielo. Que tu mayor tesoro esté en la presencia de Dios. Que tu mayor riqueza sea la que Dios pueda darte. Corre a Él. Corre a Él. Porque siempre tendrás necesidad de esa vida espiritual. Nosotros no fabricamos vida espiritual. No tenemos el poder para sostener una vida espiritual. Esa vida proviene del único Dios verdadero. Yo te animo para que tú puedas aprender cómo Jesús se acerca al hombre. Se acerca cuando hay esa pobreza y esa enfermedad espiritual en sus vidas. Se acerca con misericordia y compasión, sana sus heridas con vino y aceite y luego los lleva a un lugar seguro. Este es el poder de Dios en acción. Es lo mismo que ha hecho con nosotros y lo mismo que seguirá haciendo con nosotros y hará con cualquier persona que se acerque a Él. Él mismo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Por favor, permíteme orar allí donde estás. Señor, yo oro por cada persona que ha escuchado este tiempo de enseñanza. Oro por ellos. Señor, muchos de ellos tienen necesidad espiritual y tal vez no se han dado cuenta. Padre, pero en este tiempo yo oro para que tu Espíritu Santo pueda revelarles la condición de sus vidas y que corran a ti, Señor. Que ellos puedan correr a ti. Tú eres el que enriquece nuestra vida. Tú eres el que nos da los verdaderos tesoros. Tú eres quien nos viste de ropas blancas. Señor, corremos a ti con todas las fuerzas que nos quedan, porque sabemos que tú tienes palabras de vida eterna, porque sabemos que tú puedes sanar nuestro corazón, porque sabemos que tú puedes, Señor, levantarnos de cualquier lugar en donde nos encontremos postrados. Sí, estamos necesitados de ti. No somos justos solos. No hay justicia propia, no la tenemos, Señor. No podemos traer sanidad nosotros mismos. Todo esto solo lo tenemos de tu presencia y de tus manos. Yo oro por cada persona, Señor, que en este momento extiende su corazón, extiende sus manos y levanta su mirada a ti para que tú puedas acogerlos y tú puedas tocar sus vidas. Llega a ellos, sánalos. En el nombre de Jesús, sánalos, restáuralos, levántalos y llévalos a un lugar seguro que es tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.